Por más de 2 años, en la humilde ciudad de Nueva York, en el pueblo de Poughkeepsie, las calles estaban siendo aterrorizadas por un individuo enfermo y atroz que en total acabó con 8 mujeres antes de ser finalmente detenido en el 98. Este hombre llamado Kendall Francois, un personaje de más de 150 kilos y de casi 2 metros, se dedicaba a acechar a chicas que se dedicaban al trabajo más antiguo del mundo, llevarlas a su casa y darle terminarles quitando la vida. En el video de hoy te voy a hablar de este personaje de Poughkeepsie y su itinerario de la muerte. En 1997, la tranquila ciudad de Poughkeepsie, que en su momento estaba conformada por, ¿qué serán?, aproximadamente 40,000 individuos, estaba pasando por una etapa crítica. La policía había recibido varios reportes de personas desaparecidas, pero nadie, fuera de los oficiales y los familiares de las víctimas, estaban al tanto de lo que estaba sucediendo. El problema era que las víctimas eran mujeres de estas que venden caricias y placer, y por lo tanto un sector invisible de la sociedad. El culpable era un veterano de gran calibre de la Armada estadounidense, y lo digo de esta forma literal, pues Kendall Francois medía la pequeña estatura de 1,93 y pesaba más de 150 kilos. Apodado Stinky desde que tenía 6 años, no fue hasta su arresto el 2 de septiembre del 98 que el mundo entero supo que ese apodo no era simplemente por su falta de higiene, sino debido a que en su casa el olor por los diversos cuerpos que guardaba se impregnaba en su ropa. Que por cierto, Stinky en español significa apestoso. Kendall nació el 26 de julio del 71 en la misma ciudad en la que cometería todos sus crímenes, en Poughkeepsie. Algo muy importante que te estarás preguntando es ¿por qué algunos individuos se vuelven matones en serie? En muchas ocasiones tratamos de relacionar o racionalizar los eventos en la niñez de alguien para determinar su comportamiento de adulto. En su mayoría son personas que han pasado por etapas traumáticas y que han evidenciado la tríada de McDonald, es decir, han pasado una historia de ser violentos con los animales, comenzar incendios y mojar la cama por las noches. Otros asesinos en serie han dado rienda suelta a sus actos violentos después de un accidente cerebral, como por ejemplo una contusión en los primeros años de desarrollo. Dicho todo esto, Kendall Francois no puede ser señalado, hasta donde se conoce, de presentar algunas de estas excepciones. Y de hecho, no hay nada en sus primeros años de vida que pueda dar una respuesta al por qué le quitó la vida a al menos 8 mujeres en un periodo de 24 meses. Pero hablemos un poco de su juventud y vida personal. Gracias a su estatura y corpulencia, jugó fútbol americano durante mucho tiempo hasta que se graduó y decidió enlistarse en el ejército norteamericano, olvidándose totalmente de las aspiraciones deportivas. Kendall fue un estudiante promedio al que solían molestar en muchas ocasiones debido a su peso y su tamaño, pero los que lo conocían de forma más cercana estaban de acuerdo de que era un pan de Dios. No sé cómo, pero así lo describían. En el 90 fue dado de alta por terminar su entrenamiento militar y para el 93 ya estaba de regreso en casa viviendo de nuevo con su madre. Francois se especializó en artes liberales y siguió adelante con los cursos hasta el 98, año en el que terminó por fin sus estudios. En ese momento ya había sido contratado como monitor de pasillo y detención en la escuela intermedia Arlington. Durante su tiempo ahí, entre el año del 96 y el 97, comenzó su comportamiento extraño, pues los maestros notaron sus bromas, digamos, inapropiadas con las alumnas mientras les tocaba el cabello, por no decir que las acosaba.
para entendernos, para estar más en claro. Pero sin que nadie supiera, para este entonces él ya había comenzado a atacar y a terminar con la vida de varias mujeres de aquella zona y a depositar sus cuerpos en su propia casa. El día en que fue arrestado, Kendall Francois vivía en un espacio miserable en la 102 de la avenida Fulton. Cuando los detectives registraron su domicilio, de inmediato notaron el olor fétido por todos lados, desde agua estancada hasta desechos humanos. Pero lo que lo sorprendió fue que no era el único habitante de esa pútrida casa. En ella vivía su madre, su padre y su hermana menor. Lo más extraño de la situación era que ninguno de ellos notó o tal vez ignoraron por miedo aquel aroma que emanaba del ático y algunas otras partes de la casa. Según los informes, la casa también era un completo desastre, con gusanos en el fregadero, jeringas por todas partes y otros artículos por todo el piso. Esta gente era sumamente marrana, sumamente cochina. No sé ustedes, pero personalmente no entiendo cómo es posible no darse cuenta del olor que desprende un cuerpo en descomposición que lleva semanas encerrado. Pero, pues volviendo al tema, la mayoría de las víctimas de Kendall, a excepción de una, fueron asesinadas y luego transportadas en su automóvil. Y como te comenté, el hecho de que todas ellas se dedicaran a la vida de placer ajeno, lamentablemente eran la presa perfecta para cualquier loco desquiciado cochino. Estas mujeres caminaban solas por las calles desérticas y oscuras, así estuviera lloviendo o nevando, con el único objetivo de sacar pues dinerito para poder vivir. Y es por esta razón que no podían ser muy quisquillosas con los clientes que atendían. El 24 de octubre del 94 sería la última noche de Wendy Myers, una chica que ya había prestado su servicio a Francois en varias ocasiones. Lo que sucedió aquella noche fue que después de solicitar un encuentro casual en un motel local, ese mismo 24 de octubre, Kendall, llevado por el momento, agarró del cuello a Myers de manera abrupta y sin detenerse hasta que la asfixió. Pero la mujer no falleció inmediatamente. Al darse cuenta de esto, la llevó hasta la bañera, en donde la puso boca abajo y la dejó más de una hora para asegurarse de que esta vez no iba a volver a respirar. Wendy Myers pasaría los próximos 2 años dentro del decaído, húmedo y oloroso ático de Francois, pudriéndose en una bolsa de plástico junto a otros 4 cuerpos olvidados en una esquina. Algo que lo hacía diferente al resto de hombres que contrataban mujeres es que él era uno de los pocos con cierta reputación, por así decirlo, que siempre pagaba y regresaba con frecuencia para más negocios, pues para más asuntos cachondos. Claro, Kendall era un asiduo al tener intimidad de manera agresiva y su olor no era, pues como ya te digo, el más agradable, pero era la necesidad, nuevamente te vuelvo a repetir, del dinero lo que atraía a las pobres señoritas a la casa de un asesino en serie. Este fue justamente el por qué Gina Barone aceptó subir al coche del homicida la noche del sábado 29 de noviembre del 94. El plan esta vez no era llevar a la chica a algún 5 letras, o sea, a un motel o a su casa. El hombre manejó esta vez hasta la ruta 9, estacionó su carro y comenzó la diversión y el placer. La estranguló tan fuerte que su cuello hizo un antes de quedarse totalmente inmóvil y a la deriva de la muerte. Ella le haría compañía a Myers y a las otras chicas del ático, siendo otra víctima más olvidada por la sociedad. Los meses invernales siguientes harían que todos los cuerpos que estaban almacenados en el ático se conservaran mejor, por lo que la siguiente presa de Kendall nunca sospecharía que solo unos metros arriba había un cuarto repleto de cadáveres y que ella sería la siguiente. Kathy Marsh estaba embarazada en el momento del ataque, pero eso no le importó a Francois al estrangularla y quitarle la vida. Una vez de este suceso, le quitó la ropa y la llevó a la bañera antes de cargarla escaleras arriba y aventarla al cuarto de la muerte. Para este entonces, el espacio estaba tan reducido que almacenar otro cuerpo se veía como una tarea complicada.
pero en los próximos 2 años, Kendall continuaría su frenesí de homicidio y placer, almacenando chicas de la vida nocturna una por una y sin remordimiento alguno. Aquí yo supongo que en cierta parte el asesino sentía una superioridad y hasta un sentimiento de que estaba haciéndole un favor a la sociedad al deshacerse pues de esas mujeres. En enero del 97, Caitlin Hurley desapareció, seguida por Mary Hildy Jacone ese mismo mes. Luego, una madre de 3 hijos, Sandra Jean French, desapareció en junio del 98. Aquí, como un dato, pues podemos decir interesante, Kendall Francois no solo mantuvo los cuerpos de sus víctimas en el ático y el sótano de su casa, sino que después de que se descompusieron, colocó sus cráneos en una piscina de plástico para niños que guardaba en el ático. La mayoría de los asesinos en serie guardan pues trofeos. En algunos casos son órganos, en otros son fechas en una hoja de papel, algunos guardan billeteras o alguna que otra pertenencia de valor, una pertenencia personal de la víctima. En el caso de Francois, conservó el cuerpo entero. Este hombre no batallaba en decidir por qué irse. Mejor guardaba todo completo, aunque la separación de los cráneos puede indicar que esos eran a la par sus verdaderos trofeos. Por parte de las autoridades, el problema se había vuelto de talla ya nacional, por lo que llamaron al FBI, pero lamentablemente era bastante complicado encontrar a un asesino serial cuando ni siquiera había una escena del crimen la cual investigar. Hasta que las cosas comenzaron a salir a la luz a final del verano del 98, cuando la policía encontró una pista prometedora que los llevaría al culpable. El 1 de septiembre del año del 98, las autoridades recibieron una llamada de una mujer que había sido testigo de un ataque a otra persona. Deborah Lonsdale comentó que vio cómo un hombre de color en su coche Subaru de color rojo agredió a una mujer y pareció bastante agresivo. Con esta información, el FBI no tardó en dar con la información necesaria y el nombre que les arrojó fue el de un hombre de mediana edad llamada Kendall Francois. Posteriormente a esto, la confesión llegó de la misma boca de este psicópata, cuando el 2 de septiembre Francois soltaría toda la sopa y aceptando que la policía allanara su casa en busca de las pruebas. Así, solo un día después, la orden fue aprobada y los investigadores descubrieron los horrores de este asesino y el cementerio improvisado que había hecho a lo largo de los 2 años en que estuvo atacando. Lo que dejó atónitos a las autoridades fue que una semana después, este asesino, luego de todas las pruebas que habían recabado, tuviera la voluntad suficiente o el descaro suficiente de declararse no culpable ante el jurado. O sea, la desfachatez. Sin embargo, fue condenado con 8 cargos de homicidio en primer grado e intento de asalto y agresión el 13 de octubre del 98. Y a pesar de que el fiscal del distrito estaba demandando la pena de muerte en el estado de Nueva York, no es tan fácil conceder una condena así de dura. Y solo unos meses después, en febrero, este personaje descubriría que había contraído VIH de una de sus víctimas y que probablemente moriría de una forma, se puede decir, poética e irónica. Y aunque el destino suele ser cruel con algunos asesinos, este tipejo viviría hasta el año 2014, año en el que finalmente falleció en completa reclusión en la correccional de Ática, no sin antes haber sido la inspiración en 2007 de una de las películas de crimen más criticadas por los entusiastas del cine documental falso, The Apocalypse Tapes. Si te gustó este video, recuerda que si tienes alguna petición me puedes mandar un correo o escribirme por mis redes sociales. También subo los audios a Spotify y también acá abajo puedes encontrar el botón de Join, donde puedes acceder a contenido extra por algo así de $2, como 50 pesos mexicanos. Y también las playeras las puedes encontrar en pepemisterio.com, que está esta y otras 4 playeras y también unas hoodies. Y nos vemos en el siguiente video.